Ajedrez lógico comentado jugada a jugada por Irving Chernev. Análisis de 33 apasionantes partidas de ajedrez. Partida número 27. Con las piezas blancas, Vitaly Chekhover. Con las piezas negras, Joseph Rudakovsky. Apertura, gambito de dama rehusado, con el eco de 60. Esto aconteció en Moscú en 1945. ¿Quién era Vitaly Chekhover? Él fue un compositor de finales de ajedrez ruso, maestro internacional y pianista ruso. Del gran maestro ucraniano Joseph Rudakovsky sabemos poco, y que entre sus hazañas disputó en Moscú con Mikhail Botmin, que finalmente ganó y compartió el primer lugar con Alexander Kotov y Alexander Konstantinovsky en Bakú en 1945. Esta partida es una obra poco conocida, en la que los temas debatidos, ataque en el flanco de rey y apertura de peón de dama, quedan maravillosamente ilustrados. Las negras omiten la jugada liberadora C5 por parte de las negras, que ya hemos comentado bastantes veces, circunstancia que su oponente explota de inmediato. Chekhover, que controla la columna E, restringe y bloquea el peón E enemigo. Con las negras atadas en el flanco de dama, trasladan repentinamente el ataque al flanco de rey, obligando a su oponente a defender ambos flancos, por no decir nada del centro. Las negras están obligadas a jugar G6, debilitando así sus casillas F6 y H6. La dama blanca se sitúa en una de las casillas débiles. Entonces se inicia una serie de amenazas de mate en el flanco de rey, que culminan en la ganancia de dama en el flanco de dama. D4. Más que ninguna otra, esta jugada ofrece a las blancas posibilidades de conseguir ventaja en la apertura, sin correr ningún riesgo. Dos piezas se liberan de golpe y un peón ocupa una casilla central. Lo mismo con E4, pero además hay dos ventajas adicionales con D4. El peón D4 está protegido por la dama, por lo que está a salvo de cualquier ataque inmediato. Las blancas no están expuestas a amenazas sobre su peón 2F, como a menudo sucede en las aperturas del peón rey. La razón es que el control de C5 impide que el alfil negro se sitúe en dicha casilla para atacar el peón vulnerable de F2. D5. La forma más sencilla de impedir que las blancas dominen por completo el centro con E4. C4. La jugada que caracteriza el gambito de dama. El versátil peón C cumple muchos fines. Tres de ellos tienen que ver con el abandono del centro por parte de las negras. Se ofrece en cambio de forma que induce a las negras a aceptar un peón lateral por un peón central. Llegado el momento, amenaza con destruir el centro negro capturando el peón D5. Ejerce una constante presión sobre el peón D a fin de que las negras se mantengan ocupadas en su protección. Además de todo esto, el avance del peón C asegura que se abrirá la columna C, disponible para su utilización por las piezas pesadas blancas. De paso, abre una diagonal a la dama. E6. Las negras refuerzan la posición de su peón central. En caso de que las blancas jueguen C por D5, pues ellos toman E por D5. Esta es la defensa más segura de las negras, a pesar de que limite la acción de su peón, de su alfil en C8. Caballo F3. Una excelente jugada, aunque no tan aguda como caballo C3, que insiste en el ataque al peón negro de D5. Ambas, en cualquier caso, cumplen con una premisa particularmente aplicable a la apertura del peón de dama. Desarrolle todas las piezas con la mayor rapidez posible. El principio esencial de la apertura, dice Capablanca, es un rápido y eficiente desarrollo. Fin de la cita. Caballo F6.
El caballo negro se incorpora a la lucha por el centro, ataca la casilla E4 y refuerza la protección del punto D5. Es una buena política movilizar antes las piezas del flanco del rey, ya que bastan 2 jugadas para hacer que el enroque sea posible. Alfil G5. Una fuerte jugada. El alfil se desarrolla clavando el caballo enemigo. Esta jugada no implica una inmediata amenaza, pero podría decirse que las blancas amenazan con amenazar. Alfil E7. La forma correcta de desclavar un caballo. El jugador inexperto a menudo se impacienta y desvía el alfil con H6. Entonces juega H4, G5 y alfil G3. Solo para encontrarse con que ha arruinado su estructura de peones en el flanco del rey, como consecuencia de su irreflexiva acción. Regresamos. E3. Las blancas refuerzan su centro de peones, abriendo paso al alfil de F1 listo para entrar en acción. Enroque corto. Las negras guarecen su rey antes de revelar sus planes en cuanto al desarrollo de sus piezas. El caballo de B8 puede jugar a B7 o plantear un ataque al centro blanco, quizá desarrollándose por C6. Caballo C3. Las blancas no tienen estos problemas. Su caballo dama debe salir por C3, ya que no obstruye el peón C ni en la apertura de la columna C. En C3 el caballo toma una parte activa en la lucha por el centro. Caballo B, D7. Este caballo nunca debe ser desarrollado por C6 si no se ha movido antes el peón C. El peón debe estar libre, dispuesto para avanzar a C5 y luchar por la igualdad de derechos en el centro, o bien avanzar una sola casilla a C6 para reforzar D5, pero el peón no debe ser obstruido por caballo C6. El desarrollo por caballo B a D7 es más fuerte de lo que parece a simple vista. La posición negra, por el momento, es restringida, pero el caballo está preparado para apoyar una ruptura liberadora y un ataque al centro blanco con C5 o E5. Dama C2. Una magnífica casilla para la dama blanca. Desde C2, la dama ejerce su poderosa influencia en diversas direcciones, sobre la columna C y sobre el centro, impidiendo que las negras se liberen con caballo E4. Esta tentativa por forzar simplificaciones y aliviar así la presión se refuta. Veamos cómo. Alfil por E7, dama por E7, C por D5, caballo por C3, y si jugara en su lugar E por D4, caballo por D5. Continuamos entonces con la continuación de caballo por C3, dama por C3, E por D5, dama por C7, dama B4 jaque y dama C3. Y las blancas han ganado un peón. Otra característica de dama C2 es que evacúa D1 para la torre, cuya presencia en la misma columna de la dama disuadirá a su oponente de cualquier ruptura en el centro. Los cambios centrales de peones aclararán algunas obstrucciones e intensificarán la presión de la torre sobre la columna, una presión que alcanza toda la columna hasta la misma casilla en que se encuentra la dama negra. C6. Esta jugada aporta un sólido apoyo al peón central, facilitando el acceso de la dama a su flanco. Parece bastante buena, pero quizás sea más apropiada y desde luego más agresiva. C5, luchando por el centro y creando tensión. El peligro de retrasar C5 es que las negras pueden no volver a tener una ocasión favorable para realizar dicha ruptura.
alfil D3. Las blancas desarrollan una quinta pieza apuntando el flanco de rey negro y están listas para enrocarse en el acto en cualquiera de los flancos. D por C4. Las negras esperaban a que las blancas desarrollasen su alfil de F1 antes de realizar esta captura, pues de otro modo el alfil se desarrollaría sin pérdida de tiempo, retomando el peón. La intención de las negras al liberar D5 es situar su caballo en esta casilla, provocar algunos cambios y liberar su constreñida posición. No obstante, las negras han entregado el centro de peones tan cuidadosamente construido. Alfil por C4. Las blancas están satisfechas con el cambio de peones. Ahora se han abierto líneas que aumentan la movilidad de sus piezas. Caballo D5. Obviamente para obligar a las blancas a cambiar alfiles. Alfil por E7. Más seguro que alfil F4, ya que vendría caballo por F4, E por F4. Cuando las blancas quedan con el peón D aislado, el propio peón no constituye un gran peligro, pero la casilla D5 delante de él sí que lo es, porque está en peligro de ser ocupada por una de las piezas negras por tiempo indefinido. Una pieza situada en la casilla enfrente de un peón aislado nunca puede ser expulsada por peones enemigos. Regresamos. Alfil por E7, dama por E7. La recaptura correcta, movilizando la dama. Tomar con el caballo sería desastroso porque atrasaría el desarrollo. Enroque corto del blanco. El rey encuentra un sólido refugio de paso que las blancas ponen en comunicación a ambas torres. La posición blanca es excelente, aunque es el resultado de un desarrollo directo y sencillo. B5. Un ataque al alfil para obligarlo a retirarse. Las negras ganan tiempo de paso para desarrollar su propio alfil. Alfil E2. El alfil se retira, pero no a D3, donde el ataque con caballo B4 permitirá a las negras cambiar su caballo por el alfil. Las blancas quieren preservar su alfil con excelentes perspectivas de ataque cuando más tarde se juegue a D3 o F3. A6. La habitual maniobra de protección del peón B, preparando el asalto del peón C al centro blanco. Si las negras consiguen jugar C5, tendrán un juego respetable. E4. Descubriendo el ataque de la dama blanca al peón de C6, al tiempo que el caballo de E4 impide que el peón negro pueda avanzar a C5. La idea de las blancas es neutralizar la jugada liberadora C5 para siempre, paralizando a continuación a las negras mediante la instalación de una pieza en dicha casilla. Alfil B7. Las negras protegen el peón desarrollando otra pieza. Caballo E5. Magnífica estrategia. Antes de situar una pieza en C5, las blancas quieren eliminar uno de los guardianes de esa casilla, el caballo negro de D7. Si jugasen caballo C5 de inmediato, entonces caballo C5 de inmediato, entonces caballo por C5, dama por C5, dama por C5, D por C5. Las blancas quedarán con un peón ocupando C5. Pero esto no tendría el mismo efecto que si fuese una pieza. El peón estaría inmovilizado y hace poco por restringir a su oponente. Pero una pieza irradia fuerza en todas las direcciones y ejerce un tremendo efecto restrictivo sobre los movimientos enemigos en la zona circundante. Torre a C8. Desarrollando otra pieza defendiendo el peón, atacado por dos piezas. Las negras descartan el cambio de caballo por E5, D por E5, porque en tal caso las blancas podrían instalar su
otro caballo en D6, seguido por dama C5 y las negras quedarán asfixiadas. Caballo por D7, eliminando una de las piezas que protegen la vital casilla C5, dama por D7 y desviando otra al mismo tiempo, caballo C5. Con la dominación de esta casilla, la ventaja blanca es decisiva en sentido estratégico. Queda por explotar la superioridad de su posición, convertirla en victoria real, y este proceso de consumación es uno de los aspectos más fascinantes del ajedrez y por el cual yo siento tanta pasión. Dama C7. Tanto la dama como el alfil estaban atacados, de modo que la dama debe seguir protegiendo al alfil. Torre de F a D1. La práctica magistral ha demostrado que las torres son más eficaces cuando controlan columnas abiertas. Supongamos que no hay columnas abiertas. En tal caso, las torres deben situarse en columnas parcialmente abiertas o que van a abrirse a breve plazo. Supongamos que en la posición no existen columnas de estos tipos. Entonces, las torres deben situarse en el centro para ejercer presión sobre las columnas centrales. En cualquier caso, ambas torres deben desarrollarse. Torre de C a D8. Hay varios motivos para realizar esa jugada. La torre no tiene futuro en la columna C, porque el peón de C6 impide sus movimientos y hay pocas posibilidades de que este peón pueda alguna vez moverse. La torre evacúa entonces C8 para que el alfil, que no puede mantenerse indefinidamente en B7, donde está cegado por el peón en C6 y donde la dama está atada a su defensa. Torre de A a C1. La eventual amenaza de ganar un peón con caballo por B7, dama por B7, dama por C6, está subordinada al concepto estratégico de intensificar la presión sobre la columna C. Alfil C8. Las negras paran la amenaza de caballo por B7, liberando a su dama de la tarea de proteger al alfil. Ahora pueden especular con la posibilidad de conseguir algún contrajuego con la ruptura de E5. Dama E4. Magnífica centralización de la dama que impide E5 cuando el peón sería simplemente devorado, preparándose para lanzar un ataque en el flanco del rey. Caballo F6. El caballo, el mejor defensor del enroque, regresa a F6 atacando a la dama. Contra otras jugadas, las blancas sencillamente jugarían alfil de 3, amenazando dama H7 mate. Esto forzaría bien una jugada de caballo, bien el avance debilitador de uno de los peones del enroque. Dama H4. La dama elude el ataque del caballo, desplazándose al flanco del rey para poner en marcha un ataque contra el monarca enemigo. Dama A5. Las negras tratan de contraatacar en el flanco de dama, sobre todo para distraer la atención del adversario. Poco pueden hacer para reforzar la defensa de su flanco rey. Cualquier jugada de peón solo servirá para debilitar la posición y reducir las posibilidades de resistencia. La proyectada ruptura en el centro con E5 es arriesgada, ya que dama G3, clavando el peón, resultaría molesto. A3. La forma más sencilla de salvar el peón e impedir que la dama negra juegue a B4. B4. Esperando dislocar el flanco de dama blanco con B por A3. A4. Las blancas impiden cualquier cambio que pueda permitir que la dama negra se instale en su territorio. Caballo D7. Tratando de sacudirse el control del caballo blanco que estrangula el flanco de dama. Si las negras se demoran en tomar medidas, las blancas prosiguen en su ataque con alfil de 3, seguido de G4, para desalojar el caballo que protege al rey negro del mate. Después de la obligada H6, vendría forzando un cambio de peones que abre la columna G.
Las blancas pueden entonces llevar su rey a H1, situar una torre en G1 para atacar sobre la columna semiabierta. Contra este plan, las negras no podrían ofrecer una larga resistencia. Regresamos. B3. Defendiendo el peón A y elevando al caballo de esa tarea. Continúa con caballo por C5. Es difícil que haya algo mejor para las negras. La tentadora E5 falla ante caballo por D7, alfil por D7, torre C5, dama C7 y torre por E5, con lo que las blancas ganan limpiamente un peón. Regresamos a caballo C5 y el blanco juega torre por C5. El cambio de caballos tiene como consecuencia que las blancas han reemplazado el suyo con otra pieza en C5, manteniendo el control de la posición. Dama B6, preferible a dama C7. Cuando el ataque podría desarrollarse así: torre D a C1, alfil B7, para proteger tanto el peón C como el A, seguido de A5, para aislar el peón B impidiendo A5, y ahora las blancas seguirían con torre de 1 a C4 y después torre por B4. Regresamos, torre de a C1, doblando torres en una columna abierta equivale a más que doblar la presión sobre la columna y sobre el oponente. La inmediata amenaza de las blancas es torre por C6, alfil B7. El alfil protege a ambos peones de casillas blancas, pero su movilidad es prácticamente nula. El tema de la movilidad es interesante, aunque no siempre es cierto que el jugador cuyas piezas dispongan de mayor espacio para maniobrar tengan ventaja. En la práctica, suele ser una verdad tan frecuente que nos permite dispensarnos de contemplar casos excepcionales. Cae por su peso que las piezas que están libres y sin trabas no solo tienen mayor poder de ataque en la porción del tablero que ocupan, sino que también controlan y limitan las actividades de las piezas enemigas. Añadas a esto la facilidad con que pueden alcanzar otros sectores del tablero y podrán tenerse una idea clara de las ventajas derivadas de la libertad de movimiento. Comparemos todas las jugadas que las piezas de cada bando pueden realizar. No estamos evaluando su fuerza, ya sea buena, mala o regular. Lo que queremos es contrarrestar su radio de acción. Veamos, el rey blanco tiene 2, el rey negro 1, la dama blanca 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 2. Ahora veamos la dama negra 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos con la torre de C1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos con la torre de F8 de las negras 1. Ahora vamos con la torre de C5 de las blancas. 13 casillas dominan o pueden moverse la torre en C5. Ahora veamos la torre en D8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora veamos el alfil blanco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora veamos el alfil negro. 1, 2. Y por último, sumemos todas. Son 42 movimientos que pueden hacer las blancas contra 17 de las piezas negras. Las piezas blancas son un 250 más eficientes que las negras, con una diferencia tan grande en movilidad y por consiguiente en fuerza atacante. ¿Cuánto tiempo podrán seguir jugando las negras? A5 para aislar al peón B negro y de paso relegar la dama negra a la séptima fila. Dama A7. A la alternativa de dama C7, las blancas podrían bien reanudar las operaciones en el flanco de rey, bien ganar un peón en el flanco de dama con alfil F3, torre de 6, torre 1 a C4, seguido de torre por B4. Ganar el peón no disminuirá la fuerza del ataque blanco, ni tampoco reducirá
su control de posición. Las blancas jugaron alfil D3. Ahora que se ha fijado el flanco de dama, las blancas vuelven su atención hacia el rey, amenazando mate en una. Las negras pueden neutralizar fácilmente esta amenaza, pero solo moviendo uno de los peones que protegen el rey, y por lo tanto creando debilidades orgánicas permanentes e irremediables. G6. Si hubieran jugado H6, entonces dama E4, fuerza G6, cuando dos peones negros del enroque han dejado su posición inicial. Las blancas podrían continuar en tal caso con torre H5, rey G7, y si en lugar de haber jugado rey G7 optan por tomar G por H5, entonces dama H7 mate. O bien, si rey H7, entonces dama F4 gana. Dama E5 jaque, F6, y si hubiera jugado rey H7, la doble clavada dama G5 gana. Después de F6, dama G3, G5, y si se hubiera jugado F5, dama E5 jaque, rey H7, dama C7 jaque, rey G8, torre por H6, ganando. Pero nos quedamos en G5, torre por H6, rey por H6, dama H3 jaque, rey G7 y dama H7 mate. Un camino más sencillo, si las blancas no quieren molestarse en analizar combinaciones, consiste en mantener la presión y aumentarla. Por ejemplo, después de H6, dama E4, G6, y en lugar de torre H5, como ya vimos hace rato, las blancas pueden jugar H4, amenazando romper la barrera de peones con H5. Para detener el avance, las negras pueden jugar H5 y las blancas pueden bien capturar el peón H con la torre, bien agredirlo con G4, H por G4 y H5. Después de la textual, las negras se han creado debilidades en las casillas negras de su enroque. Dama F6. La dama blanca se instala en uno de los agujeros creados por el avance de G6. Un agujero es una casilla desprotegida como F6 o H6, originado por el avance de un peón lateral. Se trata de una casilla débil porque ya no puede ser defendida por un peón y por lo tanto es vulnerable a la invasión de una pieza enemiga que puede situarse impunemente en estos agujeros ante la certeza de que ningún peón contrario podrá molestarla. El plan de las blancas, ahora que su dama ha adoptado una posición dominante en el flanco del rey, es clásico en su simplicidad. Avanzarán el peón H hasta que llegue a H5, es capturado, entonces el mate de la torre sería el castigo inmediato. Torre D6. Las negras evacúan D8 para que su dama pueda regresar a su casilla originaria, oponiéndose a la blanca. El lenguaje ajedrecístico, si H4, dama A8, la dama blanca debe dejar F6 y olvidarse de la amenaza de mate. Dama E7. Un ataque a la torre expuesta a fin de ocupar a las negras en la tarea de rechazar multitud de amenazas. Las negras tienen tres problemas, cada uno en un sector distinto del tablero. En el flanco de rey deben protegerse contra el mate. En el flanco de dama están a merced del estrangulamiento blanco. Y en el medio deben realizar aquellas piezas indefensas. Torre de F a D8. Si en lugar de la textual hubieran jugado dama B8, entonces alfil E4, torre C8, H4, dama C7, dama F6, dama D8, dama por dama jaque, seguido tanto de alfil por C4, torre de C8 por D8, alfil por C6, como torre por C6. Con una victoria rutinaria y fácil. Nos quedamos en torre F en D8. H4. Las blancas siguen persiguiendo el mate con el plan de H5, H6, dama F6,
y después dama G7 mate. Torre 8 a D7. La dama blanca debe ser expulsada. Las negras no juegan torre D, no juegan, las negras no juegan torre en 6 a D7 porque quieren dejar libre la casilla de 8 para su dama. Dama F6. El peligro del mate se acentúa. Dama A8. Solo retrocediendo puede la dama negra acudir en defensa de su rey. Si las negras intentasen torre D5 para parar H5, las blancas efectuarían el avance desalojando primero a la torre con alfil E4. Regresamos. Alfil E4. No H5 de inmediato, debido a dama D8. Después de la textual que además impide torre D5. Las blancas pueden contestar a dama D8, cambiando damas y tomando el peón C, con una victoria fácil y prosaica. Regresamos. Dama E8. Esperando inducir a las blancas a la prematura alfil por C6. Alfil por C6, alfil por C6, torre por C6, torre por C6, torre por C6, torre por D4. Recupera el peón con posibilidades de lucha para las negras. Regresamos. H5. Cada paso que da el peón aumenta el peligro del rey negro. Este peón se dirige a H6 para situarse firmemente en el otro agujero del enroque negro. Torre D8. La torre despeja el paso de la dama hacia la defensa del peón C. El hecho de que las negras estén ocupadas en rechazar tantas amenazas en ambos flancos es la clave de la próxima jugada que plantea a las negras un problema insoluble. Es del tipo más difícil de afrontar. Alfil por C6. Retirando un peón que parecía bien protegido. Como pronto se verá, sin embargo, uno de sus defensores está sobrecargado. La dama no solo protege el punto C6 y a la torre de D8, sino que además debe mantenerse alerta ante las amenazas de mate que se ciernen sobre su rey. Alfil por C6. Las negras deben tomar el alfil o resignarse a perder material, ya que tienen atadas dos piezas. H6. Una jugada intermedia que amenaza mate instantáneo. Rey F8. Ante la defensa alternativa de dama F8, las blancas ganan con torre por C6, amenazando torre por D6, torre por D6, torre por C8, jaque, dama F8 y las negras entregan la dama. Continuamos pues con la jugada del texto. Torre por C6. Las blancas han recuperado su pieza y ahora amenazan torre por D6, torre por D6, torre C8, dama por C8, dama H8 jaque, ganando la dama. Regresamos. Torre por C6. No hay mucho donde elegir. Si las negras hubieran jugado dama D7 para contestar a torre por D6, torre C7, dama C8, dama G8 mate. Continuamos. Torre por C6, torre D7. No sirve de alivio dama por C6, ya que las blancas fuerzan un final ganado con dama por D8 jaque, dama E8, dama D6 jaque, rey G8, dama por A6, dama E7. Caso contrario, sigue dama B7 y el peón pasado no puede pararse. Torre C8. Atacando la dama con esta torre desprotegida. Un precioso broche final. Aunque los pedantes pueden señalar que las blancas dejaron escapar un modo más brillante de ganar, con dama G7 jaque, rey E7, torre por E6 jaque, rey por E6, dama E5 mate. Muchos jugadores disponían de victorias más rápidas o más artísticas de lo que realmente sucedió. Como las han señalado luminarias de menor calibre,
orgullosos de poder mostrar algo que omitió el maestro. La razón de que el maestro no haya visto una línea más corta es, en primer lugar, porque no le está buscando. La jugada con la que gana es aquella cuyos efectos había previsto y analizado cuidadosamente antes de encontrar la combinación final. Una vez puesta en marcha la secuencia de jugadas, no hay razón por la que deba gastar tiempo en buscar otras jugadas que también pudiesen ganar. Si se dedica a gastar tiempo en analizar nuevas combinaciones y el camino más corto, por prisas o por lo que sea, se arriesga a que la nueva línea pueda contener algún defecto. La moraleja es, realice la jugada que fuerza la victoria de la forma más fácil y deje las jugadas brillantes para elegir y queres. Continuamos con dama por C8. Naturalmente, torre de 8, torre por D8 no facilita las cosas. Después de dama por C8, dama H8, jaque. Y las negras abandonan, ganando la dama y la partida. Un magnífico juego por parte de las blancas que nunca relajaron su férreo control de la partida. Una notable característica es la circunstancia de que ninguna de las piezas ni peones de las negras, con la excepción del bravo peón de B4, llegaron nunca a traspasar la quinta fila, es decir, no pisaron nunca el campo blanco. Hasta la vista, mis queridos amigos. No se olviden darle me gusta para que me sigan animando a continuar con estos vídeos tan hermosos.